Nos toca moderar la mesa que, como bien decían, nos acompaña el doctor Enrique Guerra, es catedrático de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UDELAR, fue director del Instituto de Derecho Agrario, corredactor de las leyes de las dos leyes de riego y autor de diversas publicaciones sobre este tema, además de haber dictado charlas tanto en América como en Europa y por supuesto acá localmente. La dinámica, antes de pasarle la palabra al doctor Guerra, la dinámica que vamos a explicar es, vamos a dar un tiempo de aproximadamente 20-25 minutos para cada uno de los disertantes. Les paso después el teléfono para las preguntas, me las envían por WhatsApp. Las vamos a hacer al final de los 4 disertaciones. Vamos a tener un espacio de 10-15 minutos para evacuar las preguntas. Y después le vamos a avisar para cada uno para anunciar. Yo le paso la palabra al doctor Guerra, que nos va a pasar su charla sobre esta parte de leyes de riego. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la organizar este evento e invitarnos a participar del mismo. El tema que nos vamos a referir, muy sintéticamente, por cierto, porque no tenemos tiempo, es explicar un poco el régimen del riego en Uruguay, el régimen jurídico del riego y qué elementos contiene, ¿verdad? Para tener un pantallazo general de introducción a este tema. Este tema, yo me hice unos apuntes acá porque el tema es muy amplio y tiene muchísimas ramificaciones y es muy fácil cuando uno entra a tratar esta cuestión que uno se vaya por las ramas. Entonces, la idea fue, para hacer una charla de 20 a 25 minutos, si uno no tiene una guía, se puede perder. El régimen del riego en nuestro país se compone de 2 leyes, ¿verdad? La primera ley de riego, que la tenemos que llamar así, primera ley de riego, la 16.858, que es una ley sancionada en el año 1997. El Uruguay en ese momento no tenía demasiada experiencia en el uso del agua. ¿Perdón? Un poco más cerca del micrófono. Perfecto. Ahora escucho mejor, yo mismo. Esta primera ley de riego fue sancionada en una época que hay impulsos de que algunos se pueden acordar que era el Prenader, que hizo mucha fuerza para sancionar esta norma, y también los que tenían más cultura. De alguna manera eran los arroceros, ¿verdad? Que siempre fueron de la década del 70 los que impulsaron este tema. La segunda ley de riego es la 19.553, que fue sancionada 20 años después, en octubre del 2017, ¿verdad? Ahora voy a tratar de explicar los objetivos de estas 2 leyes y cuáles son las políticas que instrumentan estas leyes, ¿verdad? Pero lo primero que tengo que aclarar es que estas no son leyes estatutarias, o sea, no son leyes autosuficientes para regular el tema del riego como tal. Estas normas hay que, digamos, conectarlas, unirlas, vincularlas directamente con otras normas que son también de gran importancia, como es el Código de Agua y la Ley de Política Nacional de Agua, ¿verdad? De manera que entonces el régimen del riego, para que ustedes comprendan, forma parte de una cuestión mucho más compleja jurídicamente y es un área especializada del régimen de lo llamado derecho del aguas, ¿verdad? Este derecho de agua es muy complejo, es el más complejo, está considerado así, el más complejo del derecho de bienes, del derecho de cosas, ¿verdad? El derecho se divide en derecho de personas, de cosas, las personas y la familia, derecho de cosas y los actos que las personas realizan entre personas y con esas cosas. El derecho de cosas, el derecho de aguas está considerado el más complejo de todo, y lo es por una razón muy sencilla, que yo siempre trato de explicarlo para que me pueda entender. La ley del agua no es la ley que el hombre quiere aplicarle al agua, es la ley que el agua permite que el hombre le aplique, ¿verdad? Y eso es una condicionante muy importante y que determina una cantidad enorme de dificultades. Pero al mismo tiempo determina una premisa que hay que siempre tenerla en cuenta. Cualquier medida que se quiera adoptar en materia de aguas tiene que estar fundada en la experiencia, en la observación y sobre todo en el conocimiento científico. Porque cualquier falla que se haga en esto, las consecuencias pueden ser muy negativas y muchas veces irreversibles en muchos sentidos, ¿verdad? De manera que
Esto es una premisa fundamental. Todo el código y todo el régimen del agua se basa en cuestiones técnicas del comportamiento del agua. El ciclo, la unidad del ciclo hidrológico, el principio de territorialidad, esas son las bases que se componen. Ahora bien, ¿qué función cumplen las leyes de riego? Usted me indica por el tiempo. ¿Qué función cumplen las leyes de riego? Las leyes de riego son un puente comunicante entre el código de aguas y un destino específico que son las exigencias y particularidades de la agricultura, ¿verdad? ¿Y por qué Primero, el Código de Agua no regula los destinos del agua, contiene el régimen de la estructura del sistema de aguas, pero los destinos no son regulados. Esto fue dicho, es una omisión deliberada. ¿Por qué? Porque los destinos del agua son tan complejos como la estructura del agua misma. Y en segundo lugar, porque no debemos olvidar que la agricultura es el gran consumidor de agua del planeta. La agricultura en el mundo se lleva casi el 75% de las extracciones de agua. En nuestro país incluso está un poco por arriba de este porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cualquier acto de gestión del uso agrícola del agua repercute en los otros usos del agua, ¿verdad? Entonces, la agricultura es un protagonista fundamental de la gestión del agua. Si yo tengo que administrar el patrimonio hídrico, tengo que prestar especial atención acerca de los usos agrícolas del agua. Y por eso la necesidad de leyes especiales en esta materia, ¿verdad? Bien, entonces sobre estas bases más o menos introductorias y conceptuales, voy a tratar de explicar brevemente la primera ley de riego y después la segunda ley de riego, cuáles son las políticas, qué es lo que dicen estas normas, cuáles son los elementos que manejan, por qué motivo, y a ver si podemos sacar alguna conclusión para el futuro. La primera ley de riego, como yo le decía, es una ley del año 1997 y es una ley de fomento, como todas las leyes de riego, fomentan el uso agrícola del agua, ¿verdad? Y esto, ¿cuál fue el propósito de esta ley? En general, en primer lugar, o elementos que introdujo para fomentar el uso del agua. El primero de ellos, el más importante, es que esta ley trató de flexibilizar los mecanismos y las herramientas para que se pueda acceder al agua, ¿verdad? Esto es algo muy interesante de poner de manifiesto. Modificó, ustedes saben que al agua se accede formalmente a través de dos títulos, que es la concesión y el permiso. Que en el régimen del Código de Agua es muy rígido el sistema. Esto flexibiliza el sistema. Entonces, modificó las concesiones, se crea, por ejemplo, un instituto que se llama la concesión condicionada. Es un invento uruguayo no existe en el mundo. Yo estoy buscando en leyes española, francesa, no existe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para acceder al agua, yo tengo que tener derecho sobre la tierra. Esto es un principio básico, porque el agua no se la da a alguien que no tenga uso y tierra sobre la cual destinar el agua, ¿no? Si no, se daría lugar para muchas cosas. Entonces, pero, ¿qué sucede? Si la tierra es ajena, yo no tengo derecho a pedir agua. Y eso fue considerado como una limitante para hacer agricultura expansiva de regadío. Si yo tengo una obra hidráulica, quiero hacer una represa, por ejemplo, y de acuerdo al régimen del código me tengo que achicar a los límites de mi campo, y de repente, por razones hidrológicas, a mí me conviene hacer una represa en una punta del campo donde yo necesariamente tengo que invadir el campo ajeno. Entonces, ¿qué pasa? El sistema del código hacía inviable las servidumbres en materia de agua. Se inventó esta concesión condicionada por la cual yo puedo solicitar derecho al agua, me dan derecho al agua, no la puedo usar, pero es un título que me habilita a mí a demandar servidumbre de embalse. Esto es, yo tengo que hacer la represa y ¿qué hago? Pido una concesión condicionada, me dan, es lo que se llama un derecho de fachada, porque no puedo usar el agua, pero sí me da derecho a demandar una servidumbre de inundación a mi vecino. Entonces es una servidumbre forzosa. Claro, el vecino dirá, pero a nadie le gusta que le inunden un campo, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del desarrollo del regadío, si no la servidumbre no existiría, ¿verdad? Y como existen servidumbre de paso, existen también servidumbre en materia de agua. Y bueno, este fue un instrumento muy importante. Otra cosa que se hizo en lo que se llama la flexibilidad del régimen fue en materia de permisos, que es otro título administrativo, y el permiso en el Código de Agua no se podía transferir, era intransferible y personalísimo. Las leyes de riego, la primera ley de riego lo que hizo es, permite que se transfiera el permiso. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque si yo tengo una represa en mi campo y la represa la alimento con una concesión, pero la alimento también con una toma de agua que me han dado por un permiso, resulta que si yo voy a vender ese campo,
¿verdad? Lo vendo con un valor agregado, que es la obra hidráulica y los derechos al agua correspondientes. Lo puedo transmitir, de acuerdo al régimen del código no lo podía transmitir. Entonces son pequeños elementos que van contribuyendo a dinamizar y desarrollar el régimen de riego. Pero yo diría que las cosas también más importantes, bueno, también vinculado a la flexibilidad de los mecanismos de acceso al agua, la primera ley de riego lo que hace es introducir exigencias muy importantes en materia ambiental. Esta ley es la que creó el proyecto de riego, ¿verdad? El proyecto, yo para tener derecho al agua tengo que tener un proyecto de riego, ¿no? No es que cualquiera viene y dice, denme el agua que yo la necesito, no. Tiene que haber una fundamentación técnica para eso. Y tiene dos grandes componentes. Uno, que tengo que tener un plan de manejo de suelos y aguas, sin el cual ni siquiera me dan trámite, ¿verdad? Yo tengo que tener el plan, se va a ir a las oficinas correspondientes del Ministerio de Agricultura para que lo aprueben, etc. Y tengo que tener un plan de obras hecho por un ingeniero. Entonces son los dos componentes que son imprescindibles en un proyecto de riego. Creo que alguno de los panelistas después se va a referir al tema del proyecto de riego. Pero más allá de estos mecanismos de la ley, hay otro aspecto que es muy importante también, y es que la primera ley de riego promociona el servicio de suministro de agua, suministro de riego. Este es un aspecto nada desarrollado, poco conocido, y sin embargo es muy importante, porque permite que yo, que no soy productor rural, pero tengo capital ocioso, en lugar de comprar campo, lo que puedo hacer es invertir en obras hidráulicas, no con el fin de yo usar el agua, sino darle el agua a los productores vecinos. Esto se le llama el servicio de riego, el suministro de agua para riego. No es exactamente lo mismo, pero entienden. Entonces, de manera tal que capitales pueden invertir, esto lo estableció ya hace 30 años esta ley. Yo puedo invertir en obras hidráulicas, esto es la facilidad que da esta ley, ¿con qué fin? Vamos a hablar en criollo, venderle el agua a los productores. No hay venta del agua porque el agua del Estado, pero bien, para que ustedes entiendan, es un servicio que yo presto a los productores. Yo privado, yo particular, que invierto en vez de campo en obras. Esto no ha sido muy desarrollado, pero sí es muy interesante de ser examinado. Después la ley contiene otros elementos, la definición de lo que son las obras hidráulicas, establece algunos beneficios tributarios a través de la antigua ley de promoción de inversiones, el decreto ley 14.179, etcétera, ¿verdad? Ahora vayamos a la segunda ley de riego. Esta segunda ley de riego, la 19.553, que como decía es de octubre del 2017. Al igual que la anterior, es una ley, no deroga totalmente la ley anterior, sino que le introduce modificaciones. Por eso es bueno hablar de la primera y la segunda ley de riego. Pero, ¿cuál es la diferencia? Las dos fomentan el uso del agua, pero ¿cuál es la característica más importante y por qué se hizo una segunda ley de riego? Es que introduce una nueva política, una política distinta en materia de obras hidráulicas. ¿Hablo más bajo? No, está bien. Esta segunda ley de riego lo que hace es fomentar sistemas de regadío de gran porte, ¿verdad? Con el objetivo de permitir que las aguas lleguen a mayor cantidad de pequeños y medianos productores. Porque ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? Si estamos a la primera ley de riego, flexibilizo el uso del agua, pero el Estado le dice al productor, mire, el agua es mía, y yo si usted la quiere, yo se la doy bajo ciertas exigencias ambientales, pero la obra la tiene que hacer usted. Yo no voy a poner plata. No es la OCE que le llega el agua hasta la puerta de su casa. Si usted quiere tener agua, yo se la doy, pero la obra la invierte, la plata la pone usted. Entonces, ¿qué pasa? Eso provocó en los hechos, después de 20 años, que ¿quiénes eran los que hacían obras hidráulicas? Eran los productores que tenían espalda un poco más ancha, ¿verdad? Para tener, por más que la ley tenía apoyo financiero, fiscal, etcétera, etcétera, en definitiva, las obras eran de carácter más o menos individual. Y no había obras de gran porte que permitiera distribuir el agua y que esa agua pudiera llegar a pequeños y medianos productores. Y esa fue la finalidad de esta segunda ley de riego. Esa fue la idea que se manejó. Entonces, para lograr esos objetivos, la ley, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, sí. La ley establece 4 áreas que vale la pena verlas brevemente.
que son 4 aspectos de la norma. Primero, para explicar esta ley, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los aspectos operativos. Tiene 4 aspectos que son salientes: los aspectos operativos, los aspectos ambientales, los aspectos económicos y fiscales y los aspectos estrictamente jurídicos, ¿verdad? Vayamos primero a los aspectos operativos, que yo llamo operativos. ¿Perdón? Un poquito más cerca. Ah, bueno, está, perfecto. Disculpe. Dentro de los aspectos operativos, vale la pena resaltar 2 de ellos. En primer lugar, porque esta ley consagra las obras... Yo no fui, ahora sí. Las normas multipropósito, ¿verdad? Es decir, las obras no solamente que un productor encare junto con otros, obras que no sean solamente para riego, sino que al mismo tiempo, ¿verdad?, esa obra pueda generar energía eléctrica. Y también drenaje, que es otra posibilidad. Pero lo fundamental es esto de que la posibilidad que le da la ley a que los productores rurales participen del mercado mayorista de electricidad, de generación de energía eléctrica, ¿verdad? La idea es que al mismo tiempo que yo uso el agua para regar, estoy participando en el mercado de energía y tengo un valor agregado, ¿verdad?, sobre la represa, para que ese valor agregado le llegue al productor. No conozco mucho que en la práctica se haya desarrollado este aspecto. El segundo aspecto operativo es que esta ley consagra también las obras de riego multipredial. Más que multipredial, son multiproductores, porque multipredial yo puedo ser un productor único y puedo tener muchos predios, y sigue siendo multipredial. Pero no, o puedo hacer con una servidumbre, puedo abarcar predios ajenos. No, cuando se habla de multipredial se quiere hacer referencia a la unión de varios productores, ¿verdad?, en el uso del agua y el aprovechamiento del agua. Entonces se permite la creación de lo que se llama el sistema de riego multipredial. Esto es un sistema de creación privada, el Estado no se mete. Son los profesionales particulares que constituyen un sistema de riego multipredial con la finalidad de ¿qué? De construir la obra hidráulica y agua, y estamos hablando no suministrarle agua a 2 o 3 personas, estamos hablando de escalas mayores. O sea, la idea de esta ley es que el agua le llegue a 30, 40, 50 productores al mismo tiempo, ¿verdad? Eso provoca la necesidad de crear toda una ingeniería hidráulica muy desarrollada, supuestamente, ¿verdad? Entonces, la creación de un sistema de riego multipredial, que no es sencillo, implica también la existencia de un protocolo, de un reglamento interno operativo, ¿verdad?, que determine las condiciones en el uso de derechos y obligaciones recíprocas en el derecho de agua. Y es todo privado. El Estado no se mete salvo que violen leyes. Entonces ahí el Estado para lo único que está es decir, le aplica una sanción. Pero fuera de ello, el reglamento es enteramente privado. Pero tiene una ventaja, porque si yo creo un sistema de riego, lo tienen que crear los privados, es que esta ley crea la posibilidad de que las obras hidráulicas queden adscritas a los predios. ¿Por qué es esto? Para evitar las servidumbres, porque las servidumbres es un instituto pensado de predio a predio y son de carácter individual. Piénsense lo que podría ser 40, 50 servidumbres recíprocas, no existe eso en el régimen de la servidumbre. Entonces se crea este mecanismo por el cual la obra queda adscrita a la parcela. ¿Qué significa? Que si yo vendo mi campo, lo voy a vender con la obra. Entonces en vez de tener un gravamen, tengo una mejora. Mi campo con acceso directo al agua tiene supuestamente un mayor valor que un campo que no tiene sistema de regadío. Ese es un poco el fin del tema. Y eso asegura la perdurabilidad del régimen, porque si yo compro un campo que tiene una obra de regadío, yo no puedo romper la obra de regadío, no la puedo, está prohibido, ¿verdad? Esa es una de las características que tiene. Tiene la ley aspectos de tutela ambiental que son muy importantes, porque si estamos pensando en obras hidráulicas de gran porte, de gran envergadura, los riesgos ambientales también son más grandes. Entonces, de ahí las exigencias ambientales. Entre esas exigencias, la ley, que voy a tratar de resumirlas, introduce lo que se llama el caudal ambiental. El Código de Aguas
tenía lo que llamaba el caudal de servidumbre. Esa palabra no existe jurídicamente, pero en la jerga de la gente familiarizada con el tema del agua, se habla del caudal de servidumbre. ¿Cuál es el caudal de servidumbre? La cantidad de agua que yo tengo que dejar pasar en una represa para que otros puedan seguir usándola, ¿verdad? Ahora, esta ley establece el caudal ambiental, que ahí ya la cosa es un poquito más compleja, porque es la cantidad de agua que yo tengo que dejar pasar para mantener un ecosistema. ¿Por qué? Pues si yo estoy pensando en obras mayúsculas, no es que voy a afectar a un productor, puedo afectar el ecosistema en el cual ese caudal de agua forma parte. Entonces se trata de eso. El problema es, ¿quién le pone el cascabel al gasto? ¿Quién fija los criterios para saber cuál es el caudal ambiental? Y esto ha sido regulado por un decreto, el decreto 368, creo, del año 2016, creo que eso, 18, perdón. El 368 del año 2018. Y ahí establece unos criterios. Bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas reuniones que se hicieron a nivel ministerial, una especie de comisión ad hoc, y he podido ver que esto no es un problema jurídico, ¿no? Es un problema técnico, en el cual he podido ver las disidencias que ha despertado los criterios para fijar un caudal ambiental. Desde el punto de vista jurídico tengo que decir que el decreto crea una categoría que se llama cursos permanentes, que no se sabe lo que son los cursos permanentes, ¿no? Medio misterioso. Pero además, ¿qué pasa? Jurídicamente los tipos de agua en nuestro régimen están fijados por ley, no por decreto, porque es decir, toda la tipología del agua y todo el régimen funciona alrededor de unos tipos de agua. Yo no puedo, Poder Ejecutivo, estar creando tipos porque puedo distorsionar todo el régimen de las aguas, ¿verdad? Y que las aguas y los tipos de agua estén fijados por ley es una garantía para todos, es donde se basa el sistema jurídico, ¿verdad? Ahora, si mañana el Poder Ejecutivo empieza a inventar tipos de agua nuevos, mi sistema jurídico se empieza a resquebrajar. Entonces, ¿qué es un curso permanente? Y tengan presente, usted tiene una represa hace 25 años y va a renovar la concesión y dice, no, ahora hay nuevas exigencias ambientales. Así, ¿y cuáles son las exigencias ambientales? Y ahí es donde empieza, pero entonces yo tengo que regar 200 hectáreas menos. Y ahí es donde empieza el problema y que falta la garantía de la ley. Porque para que exista inversión tiene que haber garantía legal, no por garantía de decreto. 5 minutos. Bueno, la ley introduce también otros aspectos en materia ambiental, controla la calidad ambiental de los embalses, controla la calidad ambiental del agua que dejo escurrir, ¿verdad? Esto es un problema práctico también interesante. Y tiene aspectos económicos, y voy a decir uno solo, que no ha sido reglamentado. Esta ley permite, al igual que lo hacía la primera ley, que yo me presente a la COMAP, que es la Comisión de Aplicación, con un proyecto de riego, y en ese proyecto a mí me pueden dar facilidades crediticias y fiscales sobre todo. Me exoneran de ciertos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que creó esta ley? Si yo tengo una asociación agraria de riego, o tengo una asociación asociación agraria con objeto riego, no es exactamente lo mismo la cosa, pero bueno, para ahora vamos a tomarla como algo parecido, que son las únicas dos que pueden hacerlo, la asociación presenta un proyecto a la COMAP le da créditos fiscales, ¿y qué puede hacer la asociación de riego? Transferirle a cada uno de los socios para su uso personal los créditos fiscales que se le dio a la asociación. A ver si me entienden la idea. Es promover a que gente fuera del sector, que tiene empresas que no son rurales, puedan invertir o tengan interés invertir en riego. ¿Por qué? Porque si yo formo parte, invierto en una asociación agraria de riego, me van a dar un crédito fiscal y yo ese crédito fiscal lo voy a usar en mi empresa privada, ¿verdad? Que no es rural, es una empresa de afuera, eso se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Nunca fue reglamentado, por lo tanto es letra muerta. Eso es uno de los aspectos importantes que si se quiere promover el riego tendría que haberse tenido en cuenta. Hay otras cantidades de cosas, hay aspectos jurídicos que se mejora el tema de la servidumbre, pero bueno, y ya terminando, estas leyes también apuntan a terminar con el informalismo en materia del uso del agua. No es que cualquiera pueda suministrar el agua y yo agarro el agua y la uso de cualquier manera, como existía hace 40 años atrás. No, hay informalismo. ¿Qué significa? Que yo, para poder brindar agua a un tercero o para yo usar el agua, tengo que cumplir cierta forma. Los contratos tienen que estar por escrito, todo documentado,
Eso es un avance, digamos. Hay mucho por hacer todavía en esto, ¿no? Pero es un avance importante, porque si yo quiero gestionar el patrimonio hídrico, obviamente tengo que tener información. Sin información no puedo hacer una tarea de gestión adecuada. Y el formalismo apunta a eso. Pues bien, más allá de estos aspectos, y ya terminando, estos aspectos fiscales, también la ley de riego, la segunda ley de riego, promueve la formación de los PPP, que son los proyectos públicos privados, ¿verdad?, para la construcción de obras hidráulicas. Tampoco fue esto reglamentado hasta el momento. Pero ¿qué es lo que arroja un examen de estas leyes someramente tratadas y examinadas? Es que nuestro país ha apostado y ha liberado el desarrollo de la agricultura de regadío a la iniciativa privada y a la inversión privada, ¿verdad? Y lo ha hecho de dos formas posibles. La primera ley de riego es facilitando el acceso al agua. Y la segunda ley de riego lo ha hecho promoviendo economía de escala, ¿verdad? Juntamos muchos productores, tomamos por un poquito y hacemos una obra de gran porte. Y más allá de lo que pueda discutirse acerca de esta política, porque obviamente podrán recibir críticas de diferentes formas o elogios, ¿verdad? Podrá decirse, bueno, es bueno que el Estado no intervenga, que se lo deje a los particulares, como otros podrán decir, no es bueno que no intervenga el Estado. Lo que sí es cierto, me parece a mí, es que no puede pedirse al sector privado que tenga la suficiente capacidad de enfrentar con solvencia, al menos, eventos de la magnitud que estamos teniendo hoy en día, ¿verdad? Puede decirse que la sequía que estamos teniendo hoy en día es extraordinaria. Sí, es extraordinaria mirando al pasado. Pero mirando al futuro, no cuesta demasiado esfuerzo escuchar, ver lo que está pasando en el mundo entero en materia de aguas, ¿verdad? Los protagonismos que está teniendo el agua, acá las pérdidas que ha provocado esta cosecha. Entonces cabe uno preguntarse si hay que pedirle al sector privado que se haga cargo de las sequías. Y entonces aquí es donde me llama un poco la idea de si creo que las condiciones no se están dadas para que el Estado empiece a adoptar nuevas políticas en esta materia y comience a invertir en obras a largo plazo. A través de la elaboración de un programa nacional de obras hidráulicas para regadío, y como hablamos, creo que era con unos panelistas, así como el Estado invierte en carreteras, es bueno también que empiece a invertir en obras hidráulicas, con la finalidad de que no sea el productor que tiene que ir a buscar el agua a otro lado, sino que de alguna manera el agua empieza a llegar más cerca de sus porteras, ¿verdad? Eso creo que es algo que tendríamos que poner a pensar, porque todos juntos los productores privados no pueden hacer frente a una sequía y a una magnitud de problemas con los miles de millones de dólares que nos está costando la dificultad de acceso al agua. Y bien, esto es un lineamiento muy genérico, podrán comprender que en 25 minutos, 20, es muy difícil poder concretar la cantidad de aspectos que he tenido que pasar por delante, porque si no. Pero la idea es que ustedes se lleven una concepción de cómo está reglamentado, cuáles son los elementos y qué cosas es posible hacer para el futuro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guerra, muy claro como siempre en los conceptos. Mientras Rafael Terra se va preparando, ahí tenés el micrófono. Rafael Terra es profesor del INFIA, de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Tiene doctorado en la ciencia de la atmósfera en la Universidad de California y trabaja en la parte de riegos, de gestión de riego climático. Participó además del grupo de desarrollo de riego desde sus inicios. Así que mientras que él se prepara, yo les recuerdo el número de WhatsApp para enviar sus preguntas, es 099-416-830. Ahí vamos a recibir las preguntas y al final de los 4 disertantes vamos a pasarla. 099-416-830. Y cualquier cosa a medida que vayan terminando cada uno lo repito. Que creo que el doctor Guerra nos dejó bastante inquietos con lo que dijo, muy interesante como siempre.
Así que tenemos 25 minutos, Rafa, y te aviso 5 minutos antes. Y le cortamos, no tengo micrófono, pero le cortamos. No, tiene. Adelante. Buenos días a todos. Un agradecimiento por la invitación. Me alegro que el Chopo haya mencionado al grupo de socios de riego, porque mucha de la gente que está acá hemos trabajado mucho tiempo en eso. El doctor me ha levantado varios centros que no sé si podré atender todos, pero lo intentaré. 3 grandes etapas: describí un poco la oferta de agua por el sistema natural, la demanda y regulación hídrica que hoy tenemos, cuánto de eso y cómo y por quién tiene usos asignados, y una mirada de potencial de cosecha. La mayoría, salvo algunas, son figuras que están en el Plan Nacional de Aguas del 2015, que ustedes lo googlean y lo pueden bajar, y están presentados, ahora vamos a ver qué es lo que dice eso, en las cuencas de nivel 2 de INAHUA, esas cuencas que están ISO de nivel 2 de INAHUA. Y esto es precipitación, pero en vez de los mapas que hemos visto en otros lados, están puestos por cada una de las cuencas, desde 1100 milímetros, precipitación media, vamos a hablar de variabilidad, 1100 milímetros al sureste a 1500 en suroeste al noreste. Pero claro, lo que importa es la variabilidad. Como esto es desde 2015, se para hace algunos años, pero ustedes saben lo que ha pasado recientemente. Y uno ve una muy alta variabilidad. Se ha hablado mucho de la comparación de esta seca bitrianual reciente con la del 88-89. La siguiente que compite ahí es la del 44-45, 43-44-45, que sigo pensando que fue más profunda que la actual. Y no solo hay variabilidad, sino que hay variabilidad creciente. Esa es la carta de presentación del cambio climático. Hay muchas tendencias que uno puede discutir si ocurren o no, pero una que es clara es que hay una cantidad de variables climáticas que muestran variabilidad creciente. Esto está hecho solo para no voy a entrar en detalle para la cuenca del Cuareim, pero muestra que la media subió un poco en 20 años contra 20 años, pero la desviación estándar, la variabilidad, subió mucho más. De eso que llueve en media, ¿cuánto ocurre? Ahí, de nuevo, el mismo esquema de presentación, y acá tenemos valores del orden de 200 milímetros, y acá tenemos valores del orden de 500, 600 milímetros. ¿Qué otras variables físicas inciden en el escurrimiento? La precipitación, por supuesto, pero después está el tipo de suelo, el tipo de precipitación, cómo son los sistemas precipitantes, si son más agresivos, más intensos, y las pendientes, la topografía. Y uno ve que, y bueno, el coeficiente de escorrentía se denomina al cociente, la fracción de aquello que llueve, que escurre, y tiene variaciones importantes, ¿no? Es del orden de 20% en el suroeste, es el orden de más del 40% en el noreste. Porque estos 600 milímetros, todo esto está en milímetros, que es la medida que nosotros estamos acostumbrados a tener en la cabeza de cuánto llueve. Este 600 milímetros es una fracción mucho mayor de los 1500 que llueve ahí, que lo que son estos 200 milímetros de los 1100 que llueve en el suroeste. Entonces hay un gradiente que ya no es norte-sur, sino es suroeste-noreste de disponibilidad de oferta de agua de escurrimiento medio. La variabilidad interanual de escurrimiento es aún mayor que la de la precipitación, cosa que quienes trabajan en el campo, ustedes lo saben mejor que yo, porque cuando llueve en exceso casi todo escurre, porque se saturó el suelo. Cuando llueve, como la lluviacita o no tan lluviecita ayer, es muy poco lo que escurre, porque el suelo, la capacidad del suelo hace de buffer. Entonces, el escurrimiento es una función muy fuertemente no lineal de la precipitación. Entonces, la variabilidad interanual del escurrimiento es mayor aún que la de la precipitación. Y esto es una desviación estándar a través de los años, y uno ve que hay tramos de años con exceso de escurrimiento y tramos de años con desviaciones estándar muy profundas por debajo de lo normal. Los últimos 3 que estamos transcurriendo son de ese tipo. Entonces, es el panorama que nos da el sistema natural. Así se comporta, digamos, ¿no?
Entonces pasamos al paso 2, que es intentar ver de todo eso qué es lo qué usos hay y cómo están distribuidos, en qué sectores. Eso es un mapa de tomas y embalses que es un poco viejo, pero no importa, dar una idea de las concesiones, los permisos que la Autoridad de Aguas, que la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. Y bueno, y en aprovechamientos que están ahí computados como embalses y tomas consideradas como el volumen anual otorgado a esa toma, y uno tiene la industria con el 12%, el riego con 77%, agua potable y otros usos. Acá no está, son usos consultivos, acá no está la energía que va a aparecer más adelante, los embalses hidroeléctricos son mucho más grandes que esos, lo vamos a ver, pero no es un uso consultivo, digamos, ¿no? Es un embalse, regula el régimen hídrico, pero no usa el agua en un sentido... Bueno, y el riego, como es usual en la mayoría, en los mayores países, es un usuario dominante. Entonces ahora vamos a dar una mirada un poquito diferencial a las tomas y a los embalses, que tienen características distintas, digamos, ¿no? Esta es una figura del Plan Nacional de Aguas, tiene 8 años, que es una especie de caracterización de la disponibilidad de los cursos para otorgar más permisos de los que ya hay. Y lo marrón, amarillo está casi saturado, ya no hay más, y lo azul, celeste es donde todavía hay cierta disponibilidad. Yo creo que la situación actual es más restrictiva que esa que plantea eso hace 8 años. O sea que el desarrollo del riego, de un uso mayor de agua en la agricultura, pasa en gran parte, en la mayoría de los lugares, por embalsar agua, por cosechar agua. No digo que en alguna coyuntura particular, de una cuenca particular, no haya posibilidad de tomas adicionales. Esto es cuánta agua está otorgada a tomas, expresada en el volumen anual en milímetros, que es la medida que estamos acostumbrados, por cuenca de Inagua. Y los números más grandes, lo más azul acá es 20 milímetros, y lo más celeste clarito es 3-4 milímetros. Esa es la lámina de agua a nivel de cada subcuenca de Inagua que está reservada, se le dio un permiso para ser extraído en volumen anual. Entonces, que es parte del escurrimiento, aquel que veíamos después vamos a referirlo a eso. En embalse, exactamente la misma concepto, junto en cada una de esas 50 y pico de cuencas de Inagua, la cantidad de embalses que hay, los volúmenes de esos embalses, hago la lámina distribuida en esa cuenca, qué milímetros me da. Y las cosas más azules son 20 milímetros, es el desarrollo de la caña en Bella Unión y su zona de influencia, y después hay el sector arrocero, que se reconoce claramente ahí, pero 20 milímetros es más o menos la distribución de los embalses en la lámina de escurrimiento que tiene un permiso asignado de embalse a privados por la Autoridad de Aguas. Entonces, uno puede hacer la cuenta de esta figura, que es lámina de embalses que tiene un permiso asignado por cuenca, dividido, le hace 4 o 5 slides, que es lámina de escurrimiento medio que ofrece el sistema natural. A eso se le suele llamar regulación hídrica. ¿Cuánto del escurrimiento natural tiene alguna obra hidráulica que lo regula, digamos, ¿no? En sentido medio. Eso es lo que da esa cuenta. Esto tiene un par de años más viejo, porque esto no es del Plan Nacional de Aguas, es de elaboración propia de la gente que trabaja conmigo, pero esencialmente, cualitativamente no ha cambiado mucho, y acá todos los números son menores que 10%. El 9, 8 y pico por ciento es de nuevo la cuenca, que no recuerdo el número, la cuenca de Bella Unión. Entonces, del orden de un máximo de 10% del agua de escurrimiento, y en gran parte del país mucho menos, está regulada por embalses para riego. Si uno le suma a eso las tomas, que eran más o menos el mismo orden, aunque con distribuciones distintas, y los embalses de energía, esa es la nueva figura. Ahora apareció una mancha en el Río Negro que llega a 50%. Los embalses de Río Negro son por lejos, sobre todo Bonete, no los otros dos, los demás capacidad de regulación. Capacidad de regulación es volumen del embalse dividido volumen anual de producción de agua de escurrimiento en dicha cuenca.
Se reconoce acá Paso Severino y la cuenca del Santa Lucía, y se reconocen las otras cuencas que ya ahora pasan del 10%, porque está sumando embalses y tomas, pero no pasan del 15%. La regulación total para riego, tomas más embalses en ninguna de las cuencas. Bueno, pero esto es parte de lo que hoy es el régimen de regulación hídrica de Uruguay, un poquito desactualizado, pero no sustantivamente distinto que eso. Si uno ahora hace el panorama, una mirada de todos los embalses, incluyendo la energía, los embalses de no energía, riego y todos los otros, los que estaban en la tabla anterior, son solo un 15%. Porque los del Río Negro son mucho más grandes, son un orden de magnitud más grande. No está Salto Grande porque no tiene sentido meter Salto Grande ahí, porque la cuenca de aporte de Salto Grande esencialmente está fuera de Uruguay, digamos. Entonces hasta acá es la demanda de riego, la demanda de otras cosas que no son riego, la demanda de energía en tomas e embalses. Y tenemos este panorama de regulación hídrica. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo óptimo? ¿En qué sentido óptimo? ¿Eso tiene que ser 100% todo? No es razonable que no llegue nada de agua a ningún lado. ¿Cómo me paro en decir cuál es un desarrollo de algún punto de vista ambiental o hidráulico, de cuál es el nivel de regulación razonable? Esa pregunta no es fácil de contestar, es muy difícil de contestar, y ahí entra el tema, a mí más que caudal ambiental me gusta el concepto de demanda ambiental. ¿Qué nivel de mantenimiento de los regímenes naturales hidrológicos requieren los ecosistemas para parecerse a lo que conocemos? Porque si uno le pone una barrera y corta todo el agua en todos lados, lo que va a pasar a continuación no va a ser lo mismo que reconoce antes. Bueno, entonces, ¿cuál es la demanda? Y uno lo puede poner como una demanda, así como la demanda del agua potable, la demanda de la industria, la demanda del riego, la demanda de la energía, la demanda del ambiente. ¿Cómo es la demanda del ambiente? Y el concepto de demanda ambiental, que se traduce en algún tipo de reglamentación del caudal ambiental, que el doctor estuvo hablando, es un concepto aceptado internacionalmente, muy claro, que creo que todo el mundo reconoce y puede aceptar. Su definición, tomando el decreto regulatorio de la segunda ley de riego, que ya fue mencionada, la leo, es: a los efectos del presente decreto se entenderá por caudal ambiental el régimen hidrológico, no solo es un caudal mínimo, es un régimen de caudales, de un cuerpo o curso de agua en sus tramos necesario para sostener la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, para sostener el ambiente, digamos, ¿no? Eso yo creo que es perfectamente aceptable y claro, es mucho más difícil su implementación, aterrizar ese concepto. Oh, bueno, está muy lindo todo, ¿y eso qué implica? ¿Cuál es el régimen hidrológico que requiere mantenerse para que ese sistema siga pareciendo a lo que conocemos? Y eso no está contestado en ningún lugar del mundo, digamos, ¿no? Es un activo proceso, no solo de investigación científica, y que va mucho más allá de la hidrología y la hidráulica, sino de la ecología, sino también de apropiación cultural, digamos, ¿no? Y del concepto y de su materialización en distintos lugares con distintos regímenes naturales hidrológicos. Pero el caudal ambiental, el reglamento el decreto reglamentario del 2018 propone una cosa que la considera transitoria porque reconoce su inmadurez, digamos, ¿no? Pero tiene que proponer algo y hay una determinación para tomas y otras para embalses. Ahí es donde se introduce el concepto de tramo permanente o no permanente, digamos, ¿no? Si fuéramos a guiarnos por el último año, ningún curso de Uruguay es permanente, porque hasta el Río Negro lo pasaba sin mojarte esa alpargata, digamos, ¿no? Pero está, eso es parte de las cosas que hay que definir, digamos, ¿no? Y para embalses, lo que propone es el caudal de 60% de permanencia. Que, disculpe, la siguiente es la única gráfica de algún nivel técnico, pero bueno, yo como le dije, no, me pasé una. Eso está en el decreto reglamentario, me pidieron los organizadores que dijera algo de caudal ambiental, eso es lo que está hoy, aunque sea transitoriamente en el decreto. Uno tiene un cierto régimen de caudales desde cero a grandes crecidas y los ordena de mayor a menor, y hay un cierto caudal que es superado el 60% de las veces. O sea que en el 60% del tiempo permanece y hay un 40% del tiempo que el caudal es menor que ese. Ese es el Q60 en el lenguaje técnico, ese caudal de permanencia 60%, ese es el que ese decreto reglamentario obliga a las represas a mantener, siempre.
O se debería mantener siempre lo que la naturaleza por sí misma mantiene solo el 60% del tiempo. Esa es la forma de decirlo y es correcta, es precisa esa argumentación. Antes que existiera este decreto reglamentario, ya, como el doctor ya lo dijo, había un cierto concepto que se le podía llamar caudal de servidumbre o caudal mínimo, que era muy parecido a ese Q60, o tal vez con un Q80, pero solo pensando en el estiaje. O sea, lo que la administración hacía era ver los caudales de estiaje de los cursos, hacer esa curva de permanencia, ordenarlo de mayor a menor, tomar... Y bueno, y garantizar que lo que deja pasar la represa no es menor que lo que pase el 20% del tiempo. Y eso da unos números como fueron los que se usaron donde mucho tiempo en la gestión era medio, no estaba formalizado, pero era lo que se hacía. Hoy es parecido, pero te lo obligan a hacer durante todo el año. Y claro, este es un ciclo anual de estos Q, este es el valor viejo, y en verano se parece mucho a lo actual, pero después todo el resto del año uno tendría que estar dejando pasar unos volúmenes que son... no parecen cumplir una función clara y es esencialmente el tiempo que uno está llenando el embalse. Eso está abierto, porque eso es transitorio y hay una guía de implementación que debería superarse. La administración y los técnicos de administración son conscientes de eso. No es fácil, es muy fácil criticar eso, no es tan fácil proponer algo razonable sustitutivo, y en eso se está avanzando. Dos comentarios que quiero hacer. Para mí, el caudal ambiental o la demanda ambiental ni siquiera es el problema ambiental más que más atención hay que poner cuando uno está hablando de aumentar la infraestructura de cosecha de agua. Hay dos que para mí están antes, que son la afectación a zonas riparias y montes nativos y la conectividad biológica que se pierde con la presencia de un embalse. Hay embalses que tienen más impacto en ese sentido que otro, depende cómo es el curso sobre el cual construido, y uno muy... ya que se ha socializado su problemática, la afectación a los ciclos de nutrientes. Los embalses son trampas de nutrientes, entonces hay riesgo de eutrofización de los embalses, floraciones de algas, etc. Son problemas que no son sí o no, entonces tenés que cuidar, tenés que hacer las cosas bien para minimizar esos impactos o esos riesgos, digamos, como todo problema ambiental, digamos. La afectación del hombre, la actividad del hombre siempre va a ser, pero uno tiene que hacerla de tal manera que la afectación sea aceptable, digamos, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas hay que tenerlas presentes como tal vez con problemáticas ambientales más delicadas que el caudal que queda aguas abajo, en parte porque la topografía y el clima uruguayo hace que las crecidas, que son muy importantes para la sustentabilidad de los ecosistemas, siempre le pasen por arriba a todos los embalses. O sea, hay embalses en el mundo, por ejemplo el río Colorado. El río Colorado hace 20 años que no llega al mar. Porque está el Hoover Dam y todo, y hay una cadena de... Pero son presas que son capaces de aguantarse 3 crecidas una arriba de la otra, digamos, y embalsarlas enteras. En Uruguay nada puede hacer eso, ni siquiera Rincón de Bonete puede hacer eso. Y las presas, la gente que maneja presas sabe que si llueven 100 milímetros, el problema es que se rompa el vertedero, pero no que no corra el agua. Entonces, como el máximo de las crecidas está garantizado, el problema, a mi juicio personal, el problema de caudal ambiental es un problema ambiental menor que esos en lo que es el aumento de la infraestructura de cosecha de agua. Bueno, potencial, ese es el estado de situación actual. ¿Cómo voy? Me queda el tercer, bueno, y ¿por qué no se ha crecido más? ¿O cuáles son las potenciales de crecimiento? ¿Cuáles son los lugares adecuados? Y acá me voy a apoyar mucho en la intervención del panelista inicial. Esto es un listado de antecedentes totalmente incompleto, pero para dar una idea que este tema está ya vuelto y vuelto recurrentemente, en particular después de cada seca. El antecedente más lejano que yo conozco es el proyecto de FAO en Laguna Merín con PNUD, la década del 60, que propuso 3-4 grandes megaproyectos, que se han reestudiado más adelante por otras instituciones. El PRENADER fue mencionado, el PPR, en el cual yo participé, que proponía... Estudiamos 4 o 5 casos de proyectos embalses multiprediales. Hay casos académicos, varios, algunos yo he participado. En la Estrategia de Desarrollo de Estructura Real de Uruguay en sí no contiene nuevos proyectos, pero cuando salió hubo cantidad de gente que hubo proyectos. Hay muchas propuestas técnicas de antecedentes. En particular, otro punto que me pidieron
tocar y que fue mencionado es, bueno, entonces multipredial o predial, cuáles son los pros y contras, o por qué esa dicotomía, o multiproductor y monoproductor, y más de dos, porque presas que le venden el agua del que está abajo, hay montones por todos lados, pero es un número de gente pequeño, digamos, ¿no? Los pros del multipredial es que no todos los predios emiten una solución en su propio predio. Eso es un tema topográfico, hidrológico, digamos. No todo el mundo puede hacer una presa en su propio predio para regarse a sí mismo. Simplemente no es viable, cuanto más chicos son, menos chance que eso sea viable. Hay economías de escala en hacer proyectos más grandes y admite una planificación óptima en algún sentido del punto de vista hidrológico, hidráulico y ambiental. Es mejor hacer el embalse por A, B, C y D para minimizar los impactos, maximizar la cosecha, mejorar la conducción si se hace acá. Y me olvido de quién es nada y lo pongo acá, digamos. Hay administraciones de planificación óptima. Contras. Requiere una coordinación entre un gran número y diversidad de actores. Es una contra bastante evidente, ponerse de acuerdo en un montón de cosas no es fácil. La conducción y servidumbres pueden tener deseconomías de escala. Hay ciertas cosas, por más que hubo un intento, hay varios intentos descritos en la primera intervención de cómo solucionar esas deseconomías de escala, sigue habiendo deseconomía de escala porque uno tiene que involucrar una serie se requieren grandes inversiones, mucho mayores que la a nivel predial, por lo cual hay que garantizar la seguridad jurídica. Y de nuevo, la primera ley de riego lo intentó, la segunda ley de riego detectó ciertas problemáticas y las corrigió, se nos fue explicado, pero no ha ocurrido realmente, porque tiene que confluir muchas cosas, y voy a volver a este punto. O sea que no deben pensarse como contrapuestos, simplemente son caminos paralelos que se pueden recorrer. De hecho, una vez hicimos esto es una tesis de grado de ingeniería, puede haber sinergias también. Esto es la cuenca de Tres Cruces, y se buscó la localización de dos grandes embalses en las cabeceras de la cuenca, con canales de ladera que dejaban aguas abajo todos los embalses ya preexistentes de riego y podrían complementar o reforzar o dar garantía de agua a una serie de embalses ya existentes a nivel de predio, digamos. Eso es posible, no en todos lados, porque ahí de nuevo tiene que haber una solución técnica y una topografía adecuada y una cosecha adecuada, pero en el norte del país, en algunos lugares podría ser posible, si es que las otras limitantes se superan, digamos, ¿no? Entonces me quedan 2 slides, creo. ¿Qué cosas deben confluir para que en mi visión ya no solo de ingeniería, sino de lo que he visto de estar junto a la gente que trabaja en riego por 15 años, para la aparición de proyectos más grandes? Bueno, estos dos son técnicos, los escurrimientos, tiene que haber más fácil en el noreste que en el suroeste hacer proyectos grandes por un tema de disponibilidad de escurrimientos. Topografía, porque la topografía es la que te da los buenos cierres y la buena relación de costo de movimiento de tierra a agua embalsada. Y hasta acá y las restricciones ambientales que ya mencioné. Y acá se me terminó mi especialidad, ¿no? De lo ambiental, hidrológico, hidráulico, pero me queda la mitad de las razones que son las consideraciones económicas, las jurídicas y normativas, dar la seguridad jurídica para que realmente esa inversión pase y la coordinación entre los actores, y una que no fue mencionada, que para mí es bien importante, es la confluencia de demanda comprometida. La confluencia de demanda comprometida, que es el poner esa cantidad de actores bajo una misma égida, con la seguridad jurídica adecuada, con el compromiso adecuado para viabilizar la inversión. ¿Qué casos conocemos que eso ocurrió? India Muerta, que ahí no hubo ninguna negociación, pues vino el Estado, encima un Estado dictatorial, y dijo acaba una presa y punto. India Muerta, hoy se usa todo el agua, ni que hablar estos últimos años, pero ¿cuánto demoró? Alguien puede saber mejor que yo eso, pero demoró 10, 20 años en completar su demanda. Y que me corrija si alguien tiene mejores datos por acá. O sea, demoró mucho tiempo en generar la confluencia de demanda comprometida. Y eso no es viable sin la inversión privada. Pues si empezás a descontar tu inversión dentro de 20 años, te comió el interés. Entonces, este factor para mí es muy importante.
Sí, sí, pero ahora no solo el arroz, ¿eh? Ahora no solo el arroz. Comentarios finales. Sí, no los uso los 5. La información y capacidad técnica para el desarrollo de fuentes de agua, técnicas me refiero a, de mi palo, están. O sea, hay gente con experiencia del medio profesional, yo soy más que nada académico. Eso no es la limitante. Digo, no en cualquier lado se puede hacer cualquier cosa, hay que estudiar el lugar, pero esa no es la limitante en capacidades país, digamos, ¿no? La concreción de grandes proyectos requiere la confluencia de una serie de elementos. Un sitio conveniente, cierre, que haya materiales adecuados para la presa y que tenga un impacto ambiental tolerable, digamos, ¿no? O mitigable. Demanda comprometida y organizada. Para mí esa es la más importante. Mi experiencia es que esa es la más importante. Y si la hace el Estado, que no lo quieran llevar de arriba. Porque ese es el otro, digamos. Claro, que esté el Estado te ordena, te da más seguridad, pero no de socavar el compromiso. Porque si no, es un subsidio encubierto. Si se dice que es un subsidio, que se diga que es un subsidio, pero tiene que estar clara la ecuación económica y la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica y si no hay demanda comprometida, ninguna ecuación económica de inversión privado va a cerrarle los números. La consolidación de la demanda comprometida ha requerido tiempos que conspiran contra la ecuación económica. Ese es el caso seguro en India Muerta y creo que en casi todos los embalses multiprediales que hay, que son todos de alguna manera hechos por el Estado. Y cierro con esta frase de Mayolo que yo siempre me parece buenísima, que es: Uruguay es un país seco donde llueve mucho, y esa es parte de la dificultad por la cual no se desarrolla el riego en Uruguay. Y lo más importante, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Muy buena la exposición. Repito el número de celular 099-416-830 para enviar sus preguntas. Yo creo que también despertó bastante curiosidad e interés, sobre todo en el agua esa de escurrimiento y los embalses que viene muy de la mano con lo que presentaba el doctor Guerra al principio. Ahora toca el turno al ingeniero Boquín. El ingeniero Bernardo Boquín es asesor, trabaja de hace casi 30 años en el cultivo de arroz en una empresa de Unistar en la zona de Colonia Rubio, en Salto. Tiene amplia experiencia, también ha participado con nosotros hace más de 15 años en el grupo de desarrollo de riego. Y es la locomotora, por lo menos en el norte, de lo que a línea respecta en cuanto a las líneas de investigación que estamos desarrollando desde el 2007 hasta la época en pasturas y cultivo. Así que para mí es un placer que Bernardo pueda presentarnos su experiencia. Va a complementar muy bien con la parte productiva. Le dejamos 20 minutos, te aviso 5 minutos antes. Arriba, Bernardo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio, por la presentación y a la Federación por permitirme participar acá y participar en este panel que ya mis antecesores, la verdad que de un nivel de primera, dijeron, creo, de un pantallazo rápido lo relevante, lo muy relevante, y bueno, me voy a dar el lujo de trabajar más hablar más desde el barro y más ni cerca del nivel que han presentado, que la verdad que lo felicito porque muy claro y punteando todos los temas relevantes. Yo acá pretendo transmitir un poco esa experiencia que tengo desde ya 30 años fundamentalmente en el cultivo de arroz y por ende muy lidiado y muy vinculado al manejo del agua y ya mucho tiempo también buscando alternativas de riego en otras áreas. Y bueno, tratar de transmitir un poco, como decía, esa experiencia. Pretendo conversar un poco lo que significa y plantear un poco lo que significa el agua para riego, que entiendo un elemento de muy alto potencial para el sector agropecuario que, bueno, como se ha venido viendo, tiene muy poco uso. Y entiendo hoy en día en un sector agropecuario con el nivel de exigencia que tiene, con la tecnología que venimos aplicando en prácticamente todos los rubros altamente exigentes, trabajando con mapeo, trabajando por ambiente, trabajando
en el detalle. Bueno, creo que el agua, que es un recurso fundamental, está por demás decirlo, todo lo que producimos nosotros depende del sol y el ambiente y del agua, y empezar a tenerlo en cuenta y donde se puede, empezar a manejarlo y a suministrarlo en los momentos que corresponde. Como bien mostraba Rafael, no tenemos seguridad de que se den las condiciones de disponibilidad hídrica ni cerca todos los años, entonces eso genera problemas para producir. En los casos donde se puede, hay acceso al agua, el suelo está y podemos regar, entiendo que es una necesidad y debería ser una práctica un poco más expandida el riego. Bueno, básicamente voy a puntear un poco las necesidades de riego, que por suerte Rafael me las simplificó muchísimo. La disponibilidad de agua que tenemos también a nivel país, y después sí ya entrar en temas más de resultados. ¿Qué aporta el riego? ¿Qué resultados hay hoy, no solo a nivel de la academia, sino a nivel comercial? Algo del impacto ambiental y mediciones que se vienen haciendo en algunas cuencas puntuales. Tratar de sondear, es una pregunta que le venimos buscando respuesta, ¿por qué no hay adopción de riego? Rafael mencionaba esa conjunción de disponibilidad de agua y demanda para el riego, y eso no se da, no es común. Tratar de entender un poco por qué, cuando el agua es fundamental, y algunas consideraciones finales. Acá rápidamente lo que Rafael mostró en un pantallazo general y a nivel país es un poco lo que quiero mostrar yo en la situación nuestra de Salto, los registros pluviométricos que tenemos y registros de una estación meteorológica, los últimos 25 años que tenemos información. Como bien decía Rafael, si miramos el total de lluvias por año, estamos hablando de promedios no está registrado ahí, pero promedio por encima de 1.300. Hay solo 3 años con lluvias por debajo, mirando el total anual, por debajo de 1.000 milímetros, y solo 7 de los 25 por debajo de 1.200 milímetros. O sea, uno mira este pantallazo, en los totales anuales, y tenemos agua de sobra, no deberíamos tener déficit. Si achicamos un poquito el zoom, cosa que si bien lo hizo Rafael, y miramos lo que es el verano, solo los periodos de verano, un verano que lo consideré de diciembre a marzo, 4 meses, lo que llovió en ese periodo y la demanda, la evapotranspiración que registraba la estación, es una evapotranspiración de referencia, lo que estaría necesitando una gramínea creciendo a todo trapo en ese periodo. Y bueno, esa diferencia entre lo que llovió y lo que hubiese necesitado el cultivo, ahí muestra que tuvimos 17 de los 25 veranos, el 68%, ¿no? 17 de los 25 veranos tuvimos déficit, o sea, llovió menos de lo que hubiese necesitado un cultivo estándar, una gramínea, lo que fuere. Y si encima achicamos un poquito más la frecuencia del análisis y vemos, ahí lo hice, ese balance rápido entre lluvias y evapotranspiración, lo pasé a analizar, en vez de por mes, analizarlo cada 10 días en décadas, para ver un poco la evolución y la frecuencia, la distribución de esas lluvias. Y ahí lo que grafiqué es el balance entre la lluvia menos la evapotranspiración cada 10 días. Y está en la secuencia de las 300 décadas que se dan en los 4 meses de verano, desde el 98 a la fecha. Y vemos que solo en 4 veranos se registró un verano completo donde las lluvias en todo momento cubrieron la demanda. Todo el resto de los veranos tuvimos periodos de déficit y déficit prolongado. Y como ven, en el último periodo, o sea, esto acá, perdón, que no, debía aclararlo, es el balance. Por lo tanto, cuando llovió más esa década, tengo registros positivos, sobró agua, y en rojo están cuando la evapotranspiración fue mayor a la lluvia, por lo tanto el balance es negativo. Y si vemos lo que es en el último periodo, esto es acá, es en el 2008-2009, debí marcar los años, me lo comí, pero bueno, en los últimos casi que 11, 12 años, sistemáticamente hubieron periodos de déficit, algunos más graves, como estos últimos 3, pero todos los veranos teníamos periodos prolongados de déficit. Si ese déficit coincide con una etapa
delicada de maíz, una etapa sensible de una floración de una pastura de soja, el daño obviamente es más grande. Y ni que hablar que la secuencia y la seguidilla de déficit que se viene dando últimamente genera la situación en la que estamos hoy en día. Bueno, básicamente mi conclusión es que la producción agropecuaria demanda aportes de agua, demanda riego, para complementar la lluvia prácticamente que todos los años. Como les decía, de 25 tenemos que en solo 4, ¿no?, más del 85% de las veces nos faltó agua. Para redondear, aparte de ese déficit que está marcado, de esa necesidad o falta de agua que tenemos permanentemente, y empezar a ver un poco la relación agua y el riego, según estudios de la FAO, y bueno, que básicamente son con información local, el Uruguay hoy dispone de 1.700.000 hectáreas factibles de ser regadas. El censo agropecuario del 2020 arrojó que se estaba regando entre arroz y cultivos 250.000 hectáreas. Hoy en día, en función de la información del Ministerio, se está regando en torno de 160.000 hectáreas de arroz y 72.000 hectáreas de otros cultivos, pivots, caña de azúcar, horticultura, etcétera. 30.000 hectáreas, muy lejos del millón y pico, ¿no? Y quería resaltar también, ya que estamos hablando en términos genéricos, el impacto del riego, sobre todo el impacto a nivel mundial. El área regada en la agricultura del mundo es el 20%. Ese 20% produce el 40% de los alimentos que se producen, en definitiva. Lo que muestra el impacto de la superficie regada y cómo de alguna manera, pudiendo desarrollar el riego, pudiendo maximizar en la medida de las posibilidades el área regada, nos vamos a depender tanto de exigir suelos que de repente no tienen un adecuado potencial. Concentrarnos a producir mejor donde se puede, producir mejor y más donde se puede, y no exigir suelos más limitantes o zonas más limitantes. La disponibilidad de agua rápida para cotejarlo con la cantidad con la superficie de suelos potencialmente regable. Esto es la información actualizada de los permisos que están habilitados, tanto en represas a la izquierda, simplemente para mostrar de dónde salen los datos. Esta es información de marzo de este año, las represas y las tomas en todo el país, con destino para riego. Aquí está consolidado esa información. La cantidad de agua que totaliza eso, hoy están registrados para riego 2 millones o casi 2.900.000 metros cúbicos de agua. En el Plan Nacional que Rafael le hacía mención, en el Plan Nacional de Agua se llegó a registrar 3.630 millones de metros cúbicos, perdón. O sea que eso es lo que hoy el país, con las represas llenas y demás, dispone de agua. Hay 740.000 millones de metros cúbicos que no se están usando en este momento ni están declarados. Si ese volumen total de agua que dispone el país lo distribuimos, y ahí me tomé el atrevimiento o hacer el ejercicio, 165.000 hectáreas de arroz, que es más o menos lo que se viene plantando en el último año, ojalá el cultivo crezca y use más, pero bueno, demandaría 2.390 millones de metros cúbicos de agua. El resto de agua que hoy el país tendría ya disponibilidad de acceso, canales, represas, tomas, lo usáramos en su totalidad, podríamos estar regando 247.000 hectáreas más. Aparte de 160.000 hectáreas, hoy podríamos regar, con las lluvias promedio y con las represas llenas y demás, 247.000 hectáreas. O sea que hoy el país en total podría estar regando 412.000 hectáreas de cultivos, de arroz y demás, contra los 230.000 hectáreas. En definitiva, hoy tenemos suelo, porque suelo quedamos que había más de 1 millón de hectáreas capaz de ser regadas. De hecho, el sistema de arroz que llegó a regar 200.000 hectáreas se hace con rotaciones, beneficia por lo menos casi 500.000 hectáreas, que tiene canales, que tiene acceso a tomas y demás. Y bueno, en definitiva, tenemos suelo abundante, el agua está, hoy tenemos agua, esos 3.630 millones de metros cúbicos. Se podría estar regando sin hacer ninguna inversión 412.000 hectáreas.
Estamos regando, como les decía, este año 230, en algún momento podemos llegar a 250.000. Ahí el que mueve la aguja es que se rieguen 10 o 15.000 hectáreas más de arroz. El resto de los cultivos vienen subiendo de a poco. Y bueno, si que tenemos como referencia y se empieza a escuchar que hay que llegar al 1.000.000 de hectáreas regadas, eso es algo que tal vez habría que apuntar como un objetivo a largo plazo, pero precisaríamos prácticamente duplicar la cantidad de agua que hoy tenemos disponible, de eso que Rafael mostraba que estamos usando en algunas cuencas el 10%, en otro el 40, el 50% de lo que escurre. Habría que duplicarla, ahí sí, hacer inversiones para duplicar y llegar a un valor del 1.000.000 de hectáreas, si es el objetivo o no. Yo creo y entiendo que hoy es factible hacer inversiones, tenemos el agua, tenemos suelo, y poder llegar a realmente sacarle el jugo a un volumen significativo de tierras de superficie regada. ¿Por qué entiendo que hay que desarrollar eso y estirarnos un poco más en la cantidad de regada? Simplemente repasar, capaz que todos los conocen, pero no está de más de verlo porque creo que es llamativo. ¿Qué es lo que aporta el riego? Y sobre todo lo hace de una manera estable a lo largo del tiempo. En producción de carne hay resultados tanto a nivel de investigación, pero también ya a nivel comercial y sobre todo sostenidos con resultados que se vienen dando por 10, 12 años seguidos, con producciones de carne de 600 a 800 kilos por hectárea. Un número que de repente alguna pradera, algún verdeo lo puede dar puntualmente un año, pero es un año. El promedio de hoy del país anda entre 80 y 100 kilos de carne por hectárea. Bueno, las áreas regadas que se vienen estudiando y evaluando con un periodo prolongado, 10, 12 años, y de los cuales entran estos últimos 3, 4 años muy secos, la producción no ha bajado nunca de 600 kilos, con picos de 800 y algunos casos puntuales más. Eso es en producción de carne, en la ganadería. En el maíz, otro de los cultivos, bueno, los resultados, y ahí ya son a gran escala también, resultados que nos muestra la gente de Regadores Unidos, la Facultad de Agronomía con sus ensayos, el INIA en Salto, entre 11 y 15.000 kilos de maíz contra un promedio que anda en torno de 6.000, nunca llega a 8.000 de promedio país. O sea que estamos hablando de que fácilmente se podría duplicar la producción de maíz. En soja, algo medio parecido, con promedios de país a nivel de 2.500 kilos por hectárea, y los promedios regados son muy consistentes, que eso es lo que entiendo importante, de 4 y 4.500 kilos por hectárea. No es un año puntual porque me llovió bien o tuve una buena siembra y se dieron todas las condicionantes. Los riegos permiten buenos resultados y de forma estable durante todo el tiempo. Esas diferencias, medio también que a veces se cuestiona si se justifica o no se justifica regar, los márgenes o la diferencia de producción que genera tanto la carne, el maíz o riego en soja, fácilmente nos cubren perfectamente toda la inversión y el costo de riego. Con 200 kilos de carne nosotros cubrimos lo que sería una inversión en riego por superficie. Me puse un supuesto de regar las pasturas por superficie, se puede regar con pivot, se puede regar como sea, pero bueno, una metodología sencilla y rápida sería eso. 2.500 kilos de maíz a 220, que es un poco el precio que tenemos hoy, cubriría perfectamente una inversión cuando yo estoy produciendo arriba de 11.000 kilos, o sea que tengo un margen suficiente, tengo 6.000, 7.000 kilos de aporte que me aporta el riego, que me permitiría cubrir mis costos, cubrir la inversión y generar un margen importante. Y lo mismo con la soja, con 1.200, 1.400 kilos de soja estaría pagando, ahí en estos casos tomé el ejemplo de riego presurizado con pivot. Esos números y esas diferencias de rendimiento que entiendo yo que es lo más importante y me pareció muy, muy interesante el planteo del doctor Guerra de involucrar un poco al Estado en todo este desarrollo y que creo que es el que tiene que, en mi modo de ver, es el que tiene que tener la bandera en esto por las complejidades que tiene tanto técnicas el desarrollo de riego como jurídicas y demás. Si el Estado no aporta y no colabora en esto, es muy difícil que un productor individual, por más espalda que tenga, pueda realmente crecer y desarrollar el riego que tenga impacto en el país. Y si vemos lo que puede significar, por ejemplo, yo me planteaba un ejercicio que hice jugando, en el Excel uno por suerte puede hacer muchas locuras y divagar un poco, pero si se regala el 4% de la ganadería, que hoy hablamos de
11 millones de hectáreas, 11 millones 500 mil hectáreas, que hoy están produciendo menos de 100 kilos de carne, pero si fuera ese el número, si nosotros de esa área regamos solo el 4%, 460 mil hectáreas, el impacto en toda la ganadería es un 20% más. Es decir, hoy, si pudiéramos regar, no estoy hablando de regar todo, regar 460 mil hectáreas, hoy no precisamos muchas inversiones para llegar a ese número, tendríamos 20% más de carne disponible en el país. Ahí asumo que producimos intensivamente en 460 mil hectáreas y el resto sigue produciendo igual, que pasa, al estar más aliviado, pasa a producir mucho mejor. O sea que ese número creo que debería ser mucho mayor todavía. Si ese mismo ejercicio lo hacemos para soja, para maíz, por ejemplo, el impacto de regar, entiendo que el maíz hay que regarlo en este país, es mucho riesgo y la plata que se invierte en una hectárea de maíz como para no asegurarla con riego, bueno, regar el 100% del área de maíz y pasar de 6, 7 toneladas por hectárea a 11, por ejemplo, podemos llegar a mucho más, ya hay valores a nivel comercial de 15 y 16 mil kilos de maíz, implicaría tener un 80% más de maíz disponible en el país. Y en la soja, el riego, ahí yo estoy distribuyendo más o menos, si regáramos algún día el 1.000.000 de hectáreas y lo distribuimos de esa manera, 400.000 en ganadería, 100 en maíz, 260 en soja. Esa área de soja, que es un 20% del 1.300.000 hectáreas de soja, implicaría un 12% más de soja disponible para el país. ¿Qué es lo que me llama a mí en lo personal esto? Hoy hablamos de la cantidad de soja que el país no está cosechando y lo que impacta y lo que le duele a la economía del país. Y bueno, yo no solo me gustaría analizar este verano, sino los veranos normales. Ojalá tengamos cada vez más veranos normales y estamos perdiendo un 20% de carne, estamos perdiendo 80% de maíz y estamos perdiendo un 12% de soja si pudiéramos regarlo. Por lo tanto, también habría que ver lo que el país se pierde todos los años normales, los años que no hay seca. ¿Cómo vengo, Claudio? ¿5? Bueno, quería compartirles un poquito, y creo que es lo más relevante que tengo para compartir, de las cuencas que hay, la información que hay de donde se riega, estudios objetivos del impacto ambiental. Primero que nada, reforzar un poco lo que planteó el doctor. Todo lo que se riega en este país, y por lo menos desde que yo me acuerdo, de la década del 90, se hace con permisos. No se puede regar, nunca se pudo regar cualquier zona sin tener un permiso, con un plan de uso. Por lo tanto, en toda el área regada siempre hay involucrado un ingeniero civil, un agrimensor, un agrónomo para desarrollar el plan de uso, para diseñar las obras, para el agrimensor para sistematizar. O sea, hay profesionales involucrados en toda el área de riego que de alguna manera están medianamente capacitados y con una posibilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Y después hay, aparte de ese respaldo que dan los profesionales, hay algunos estudios muy concretos de impacto ambiental. En la cuenca arrocera, Línea viene trabajando desde hace mucho tiempo y los resultados son promisorios. No hay evidencia, por lo menos, que haya deterioro. Obviamente que impacto ambiental hay, pero no se viene deteriorando. Yo voy a mostrar un poco también un trabajo que se viene haciendo desde 2007 de una cuenca en donde desarrollamos un área de riego en la cañada del Tala, una cañada que es afluente del río Arapey. Se viene monitoreando la calidad de agua y el suelo con la Facultad de Ciencias, con el INIA, desde el 2007. Y bueno, para más o menos interpretar un poco, y siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de calidad de agua para riego clase 3, se elaboró, la gente de Facultad de Ciencias, ahí están los autores y el título, se elaboraron un índice un índice de calidad de agua que engloba todos los parámetros que hay que monitorear: demanda química, nitratos, fósforo, coliformes, sólidos suspendidos, etcétera. Se elaboró un índice que combina todos esos factores, que va de 0 a 100, y hasta el 50 se pusieron todos los topes y los parámetros límite el límite admitido por el decreto para cada uno de los parámetros. Por encima de 50 estamos bien, por abajo es porque estamos excedidos en los límites. Se tomaron los valores del decreto 253
79 para todos, excepto los sólidos en suspensión, que se te tomó el criterio del digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, para tener una referencia porque no había un límite. Rápidamente les muestro esto. Esta es la cuenca, la cañada del Tala tiene 3 fuentes. Esta es la cañada principal que se monitorea el cauce. Son 16.000 hectáreas en la cuenca de esta cañada. El río Arapey, se monitorean las fuentes, hay 3 represas, una zona donde agrícola con buen potencial de suelos, donde se riega y se desarrolla agricultura, y 3 puntos de muestreos en el cauce. También se muestrean otras subcuencas y de alguna manera se trata de evaluar cómo viene dándose la rotación, qué se viene haciendo en cada caso y cómo queda, qué es lo que está pasando en el agua. Por eso hay distintos puntos de muestreo, distintas subcuencas para poder asociar el resultado con algún manejo particular de la cuenca. Como les decía, son 4.000 hectáreas y se ha achicado un poco eso en distintas subcuencas más chicas. Los resultados, como se ven ahí, en lo que es el cauce, la cañada del Tala, en todo momento el índice de calidad, esto no se ve, discúlpenme, arrancan la zafra 2007-2008 a la fecha, en todo momento tuvimos por encima las distintas fuentes, por encima de los distintos puntos de muestreo del cauce del índice 50, o sea, por encima de los límites del parámetro. En la fuente, prácticamente todos los años, tuvimos un año que, por un tema de los coliformes, es la fuente de agua, esta represa, en algún momento que se acumuló mucho ganado en la vuelta o algo, tuvimos problemas de coliformes, un solo año, eso después se revirtió, pero bueno, esta información de alguna manera, esto mismo que se viene haciendo a partir del 2007 con la nueva regulación, que hoy es obligatorio tener información de cómo sale el agua después del riego, son otras represas, en otros sitios se toma el agua en la fuente y se mide también cómo se entrega el agua después del área de intervención, el agua de cultivo, con los mismos criterios. Acá sí los resultados también son siempre por encima de 50, de todo, tanto de la fuente como del cauce. Y en líneas generales, bueno, lo que se ve de eso, básicamente, medio rápido lo tienen ahí, en las fuentes no ha habido grandes problemas, solo ese año en una de las represas con los coliformes. Sí se destaca, y es algo sostenido, el tema del fósforo. El fósforo en líneas generales es el que genera la gran variabilidad del índice de calidad de agua y en casi todos los momentos supera los límites establecidos por la regulación. Pero bueno, destacan ahí, esto es aporte de las doctoras que trabajan en este trabajo, que ni en los cursos ni en la represa se han generado, a pesar de los valores altos excedidos de fósforo, crecimientos explosivos de algas y macrófitas. De alguna manera podemos concluir que la calidad de agua en las cuencas que venimos estudiando se mantiene dentro de una calidad apropiada para riego. Y bueno, para empezar a bajar la pelota, y capaz que no me den, pero bueno, lo haremos cerrar. ¿Por qué si tenemos agua, hay suelos, el impacto, por lo menos por el momento, se viene manejando, el impacto ambiental de todos esos sistemas se viene manejando relativamente bien y cada vez generando más información para, espero yo, manejarlo mejor? ¿Por qué no hay mayor incorporación de riego y sobre todo de forma generalizada? Bueno, de mi parte entiendo que uno de los problemas es que es muy complejo incorporar el riego, sobre todo, por ejemplo, en un sector ganadero. No es cambiar de tractor, no es cambiar la raza si queremos afinar la lana, que son decisiones que se toman y se hacen 2 o 3 ajustes y arrancamos a manejar el tractor nuevo, la cosechadora más tecnificada y demás. Incorporar el riego implica empezar a manejar cosas que no vemos y que no estamos acostumbrados, como es el agua del suelo, que no se ve, el agua que precisa un cultivo, el agua que precisa una pastura, que no se ve, y hay que manejarla y planificarla de una manera totalmente distinta, y los tiempos son totalmente distintos a los que venimos viendo. Entiendo que es algo complejo, y obviamente, como a todos nos pasa, los cambios y las cosas que no dominamos bien, uno se resiste, y es de las cosas que con el Ministerio últimamente, con predios piloto, viene desarrollando y bueno, y tratando de que todos tengamos más acceso y conocer de primera línea cómo se viene regando, como decía, con esos predios pilotos y bueno, entusiasmando gente para que le pierdan el miedo, que en definitiva es eso, la aversión al cambio que naturalmente tenemos, empezar a realmente entender qué es lo que estamos manejando y tratar de incorporar esto. Hoy en día, por suerte,
desde hace ya 5 o 6 años la capacitación se viene trabajando mucho. Bueno, acá en Durazno hay un centro de la UTEC, en Salto hay una licenciatura del agua, en Facultad de Agronomía se le viene dando más interés a los cursos de riego, y de alguna manera hoy ya hay más técnicos capacitados para colaborar con los productores. Otra cosa que creo que a veces juega en contra, que siempre tenemos alternativas, ¿no?, para paliar los déficits fundamentalmente en el sector agropecuario, como puede ser las raciones, los créditos, prórrogas, comprar fardo en algún lado. Pero bueno, esas estrategias entiendo válidas, pero no deberían sustituir al riego. El riego creo que aporta algo mucho más y sobre todo muy estable, que no se sustituye comprando fardo, comprando raciones. ¿Cómo desarrollar el riego? Bueno, de alguna manera tanto el doctor Guerra como Rafael Terra dieron unos buenos puntillazos y quiero reforzar algunas cosas de esas. Entiendo que esto se tiene que desarrollar con un plan nacional. No puede ser el productor individualmente, porque voy a la larga en caer en sistemas capaz que muy eficientes para esa empresa, pero de repente no lo suficientemente eficientes y útiles para el país. Hay que estudiar, sea represas individuales o multiprediales, todas sirven, pero si están debidamente enmarcadas en un plan que abarque todo el país, que abarque una región, y como digo, donde gente del Estado con una visión realmente macro sea un poco el que digite y el que oriente y el que viabilice algunas cosas, ¿no? Entiendo que no solo las inversiones tienen que ir por el lado de represas, ¿no?, más grandes, más chicas. También hay que maximizar el uso del río Uruguay. El Salto Grande y la represa del lago Salto Grande tiene un potencial muy grande en cuanto a caudal, lo mismo para el Río Negro, la Laguna Merín. ¿Qué tipos de riego? Cualquier sistema es útil y anda bien. Tanto riego por superficie, presurizado, hay que analizar caso a caso y en cada uno de ellos habrá un sistema adecuado. No hay que descartar ningún sistema de riego por el momento. Yo creo que estas cosas de alguna manera ya las dije y era medio para resumirlas, pero bueno, reitero que hoy por hoy, y para mí lo más importante, el que más está perdiendo en no desarrollar el riego es el país, y hay una cantidad significativa de ingresos y de divisas que no estamos accediendo, que deberían derramarse, sobre todo porque al hablar de riego estamos hablando de generar mucho trabajo y sobre todo trabajo en el interior, trabajo de muy buena calidad y en campaña, que para mí es algo relevante. El impacto de eso ya está por demás estudiado con informes de todo tipo. Ceres el año pasado hizo un informe muy bueno del desarrollo de riego. Y bueno, para redondear y me voy derecho al último punto, creo que están dadas todas las condiciones para desarrollar un uso adecuado del agua en pro de un desarrollo altamente productivo del país. Discúlpeme si me pasé y muchas gracias de nuevo. Gracias, Bernardo. Volvemos a repetir el teléfono para las preguntas: 099-416-830. Creo que también levantó otros centros en cuanto a la parte productiva y sobre todo la gran pregunta de por qué no se sigue desarrollando el riego en el país. El siguiente expositor, el ingeniero Martín Matos, es director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 20 minutos, Martín, te aviso 5 minutos antes. Gracias. Gracias a ti, Claudio. Gracias a la Federación por invitarme. Un placer estar acá con este día tan lindo. Voy a tratar me parece que bajar a tierra cómo han sido dándose las presentaciones de más grandes a más chicas desde el punto de vista de reglamentaciones, hasta la mía va a ser más que nada en cómo viene desarrollándose el tema del riego en el Uruguay. Bueno, la Dirección General de Recursos Naturales, simplemente como panorama general, es responsable de promover, regular y controlar el uso y manejo sustentable de los recursos naturales de interés para la producción agropecuaria y sus cadenas de valor. Subrayo esto porque una de nuestras responsabilidades es promover el uso de los recursos naturales, sea campo natural, sean suelos, sean recursos hídricos. Y hacerlo, esa promoción, hacerlo en forma sustentable.
Acá lo que les quiero mostrar, ya la presentación de Rafael, que fue excelente, ya plantea muy claro y más claro que esto probablemente dónde se ha desarrollado, pero quiero hacer un paneo de la historia, si se quiere, del riego en Uruguay. Ahí vemos lo que son en rojo las tomas y lo que son en violeta las represas, y acá son los planes de uso y manejo de suelos en secano. O sea que vendría a ser el potencial que tiene en secano, a ver dónde está la infraestructura de riego hoy, tanto represas y toma, y en secano vemos que está menos desarrollada la infraestructura de riego frente a otras zonas. Vemos claramente la cuenca del arroz. Todos saben que el arroz, la cuenca principal es la zona este, y después se desarrolló la zona norte. Vemos la zona de Bella Unión, la caña de azúcar, y después parte de las tomas en todo lo que es hortifruticultura, que está después del programa de desarrollo de riego, de reconversión de la granja, incluyó el riego en ese sector, y como que lo último que empezó a llegar el riego fue la agricultura, en definitivo. Ahí simplemente como hitos, bueno, el destino de las represas, esto es fuente de Inagua, el 57% de las represas está destinada al arroz, el 12,5% de las represas destinadas a cereales, ahí estaba el 70% más o menos que hablaba Bernardo, Rafael creo, no me acuerdo cuál era, y después como hitos, el Uruguay donde trabajó del 94 al 2002, el Proyecto Nacional de Recursos Naturales, el PRENADER, el programa de reconversión de la granja del 99 al 2005 y el programa de producción responsable del 2006 al 2012, todos programas con financiaciones diferentes que tuvieron que ver en el desarrollo del riego. Un poco algunos comentarios de las otras presentaciones. Bernardo hablaba de la capacidad que hay en infraestructura de riego y la capacidad ociosa que hay. Yo creo que en el PRENADER se generaron, el PRENADER era una de las cosas que generaba, era que se financiaba el 50% de las represas prediales, el 50% era subsidiada por el Estado y el 75% si esa represa era multipredial. En ese caso, en esos años, no hubo ninguna de las multiprediales que se presentó a esa convocatoria, y sí se desarrolló mucha infraestructura de represas prediales, de las cuales yo creo personalmente que muchas fueron para sector arrocero y hoy por distintos motivos no están siendo utilizadas porque dejaron de sembrarse arroz. Y menciono esto de los tres sectores principales como arroz, caña de azúcar y agricultura, porque me parece que tanto el arroz, que es lo que de las 200 y pico mil hectáreas que tenemos regadas, se lleva 165, 167 mil hectáreas, es un cultivo que tiene ciertas características, es un cultivo que necesariamente se hace sí o sí bajo riego, además de tener otros temas comerciales que también implica o también tiene que ver con ese tema. Y la caña de azúcar, por supuesto, esas 7.000 hectáreas también tiene que ver es un cultivo que tiene que ser necesariamente regado. Acá vemos, les va a interesar un poco más como información actualizada. La agricultura, a mi modo de ver, después de la crisis del 2002, bueno, lógicamente después de esa crisis tan grande generó un par de años con muy poca actividad, pero después, en el 2007, ahí cambia la agricultura, a mi modo de ver, cambia totalmente, aparece la soja transgénica, aparece la agricultura bajo contratos, una agricultura mucho más profesionalizada, mucho más industrial, aparecen herramientas de cobertura, aparecen ventas a futuro. En el 2007 se crea la COMAP y acá lo que vemos son números de equipos por año y acá vemos el acumulado de equipos, estamos hablando de pivot de riego presurizado, ¿no? Y acá vemos el acumulado de los equipos. A partir del 2007 empieza a crecer
año a año la cantidad de equipos, llegando a un pico en el año 2022 con 132 equipos y actualmente estamos, bueno, esto es poquito obviamente por los meses del año que llevamos, y llevamos aproximadamente 900 equipos, 900 pivot instalados en agricultura bajo riego en Uruguay. Menciono lo de la COMAP, menciono la modificación de la ley de riego acá, y acá simplemente una correlación positiva entre los valores de la soja, el precio internacional de la soja y la cantidad de pivot. Más que la cantidad de pivot, es un poco lo que hablaba Bernardo y lo que hablaba en la frase final Rafael. Uruguay es un país seco que llueve mucho, y hay otra por ahí que dice el mejor sistema de riego es aquel que no se prende. Yo creo que ahí empiezan las dificultades del Uruguay y las dificultades de todos estos temas. Tanto Claudio, Rafael, Bernardo y hay otra cantidad de gente ha trabajado durante 30 años en temas de riego y se cuestiona de por qué, viéndole a ellos tan claro, se cuestiona por qué no se desarrolla más el área regada en Uruguay. A mi modo de ver, ahora voy a hacer en el Uruguay, al no ser un país árido, donde vos controlás exactamente todo el riego que le tenés que poner, el riego en Uruguay tiene mucho de traje a medida y tiene mucho de diseño. Entonces, generalizar es bastante difícil y entonces el tema de los costos tiene mucho que ver al tener precipitaciones variables. Acá, simplemente para ver dónde, nosotros vimos ahí el aumento del área de pivots, del área de agricultura bajo riego. Acá estamos hablando de dónde está, bueno, dónde está dándose, en qué departamentos está dándose este total de área regada. Ahí estamos hablando de un 60%, 60.000 hectáreas aproximadamente. Eso es área efectiva, o sea que si le sumás el área móvil, te podés ir a 70, 75.000 hectáreas bajo riego de agricultura. Esa sería el área fija, pero es muy poco. Como decía Bernardo, es el 5% del área de agricultura de secano, de agricultura de verano que se hace en Uruguay. Acá vemos claramente que los departamentos que más tienen que más han incorporado el área de pivot o de agricultura bajo riego, Soriano, Río Negro, Paysandú y Colonia, y después pasamos a otros. Acá le pusimos núcleo agrícola, por llamarlo de alguna manera, y agrícola pastoril, San José, Florida, San José, Flores, Florida, Durazno, con la dificultad, como decía Rafael, que a medida que nos vamos hacia el sur tenemos predios más chicos, tenemos condiciones más difíciles para generación de represas, y eso me parece que pinta alguna característica también. Una cosa importante me parece mencionar, en esta madurez que está teniendo el Uruguay en el tema de agricultura bajo riego o de lechería bajo riego o de ganadería bajo riego, y es el tema que yo creo que se ha dado en la forestación también, es el tema de la madurez del tema. En Uruguay lamentablemente las cosas se hacen despacio y pasan despacio, en algunas cosas eso es positivo y en otras es negativo, pero fíjense, hagan un paralelismo con la forestación, que fue una actividad subsidiada. A diferencia de esta, no es subsidiada, pero esta tiene beneficios de exoneraciones fiscales, como es la COMAP, pero tiene actores al inicio de la adopción de esa tecnología, tiene actores que son los que más traccionan esa adopción de la tecnología. En el caso de la forestación fueron las empresas grandes, 2 o 3, que empezaron a plantar árboles, y después los productores particulares, incluso esas empresas grandes en los programas Fomento y Alianza en campos de tercero. En ese paralelismo que hago en la agricultura, en la adopción de la tecnología de riego, me parece que está pasando algo parecido. En todos estos 900 pivot que se han instalado en Uruguay, yo no tengo la cuenta exacta ahora, pero probablemente un 60-70% se lo lleven unas pocas empresas, capaz que son 10 empresas o capaz que son 12 empresas. Yo lo que creo que puede llegar a pasar o debería pasar
es que esta tecnología empiece a perder los miedos que hablaba Bernardo, empiece a conocerse más, y si levantamos algunas otras restricciones, manteniéndose los valores de los commodities, manteniéndose los valores de la agricultura y manteniéndose la exoneración fiscal como es la COMAP o la herramienta de promoción como es la COMAP, debería continuar la adopción de riego y debería continuar no solamente en el sector agrícola, sino en sectores agrícola-ganadero, agrícolas-lecheros, mucho más integrados. Acá pongo algunas de las limitantes en ese juego de por qué, que Bernardo un poco decía de por qué no se desarrolla más. Yo pongo inversión alta, no importa tanto si la inversión es alta o baja, lo que importa es la rentabilidad. Pero sí creo que en el sector agropecuario, en el sector primario, siempre hay limitantes de inversión y siempre el riego queda para lo último, siempre está postergado. Hay otros tipos los productores optan por otro tipo de inversiones y van postergando el tema del riego porque justamente no valoran el tema del potencial y no conocen la tecnología en profundidad. Creo que es importante también que esa área de agricultura y lechería y ganadería también, pero especialmente agricultura y lechería, se hacen campos arrendados, se hacen campos de terceros. Entonces ahí, cuando vos tenés contratos a muy corto plazo, se empieza a dificultar el tema de quién hace la inversión y quién hace la agricultura o quién hace la actividad agropecuaria. Yo creo que ahí podría haber una sinergia en el tema, el titular del campo beneficiarse de las exoneraciones fiscales e incorporando infraestructura para riego en el campo, generándole más valor, y por otro lado el agricultor, con ese plazo largo, trabajar en un escenario de más estabilidad y de más productividad. Bueno, lo que comentaba de que Uruguay es un país seco que llueve mucho. El riego es un riego suplementario, eso ustedes lo saben mucho mejor que yo y los que han trabajado en riego, y eso trae mucha especialidad, le llamo yo, en el diseño de los sistemas de riego y de sus costos. Después puse el tema de la energía, más que nada para comentar que estamos trabajando en forma importante con UTE, un poco desde el sector primario siempre se le echa la culpa, si se quiere, a UTE, pero también hay que ponerse en el lugar de UTE, que es muy, muy costoso ir a generar líneas de la tensión, del potencial de energía necesario cuando los usuarios de riego son pocos. Entonces, ¿cómo ayudarlo desde el Ministerio, desde la promoción de la actividad productiva, cómo ayudar a la empresa estatal de energía a que pueda tener claro dónde va el desarrollo, por dónde va el desarrollo? Ahí tenemos la COMAP podría estar permanentemente indicando por dónde van el tema de las inversiones. Bueno, por supuesto, después todo este tema de que es un país que llueve muy, muy mal desde el punto de vista de la variabilidad y de todo ese tipo de cosas, creo que es parte de las cosas que genera poca cultura de riego desde el punto de vista más que nada de que no mucha gente conozca la tecnología, no haya demasiados proveedores, las capacidades técnicas, los recursos humanos. Hoy por hoy en Facultad de Agronomía la materia topografía, por ejemplo, ya no se está dando. Entonces me parece que es parte de la madurez que hablaba al inicio de la charla. Uruguay está madurando en este tema y debería continuar en crecimiento importante, viendo las gráficas, si continúan los valores de los commodities en forma aceptable y si continúa la exoneración fiscal de la COMAP, debería continuar creciendo esto. ¿Qué proponemos? Bueno, mucho más trabajo con distintos actores del Estado desde el Ministerio para justamente promover el desarrollo. Ahí podemos hablar de OPIPA, OPP, Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente, Transporte, UTE, Intendencias, etc. Y lo que me parece que lo más novedoso, lo más interesante puede ser poner como si fueran capas de un sistema de información geográfica, como si fueran papeles de calco, las distintas capas. Rafael mencionaba varias de ellas
con fuente de dinagua, con escurrimiento, con disponibilidad de agua, el mapeo de los suelos, los recursos hídricos, la topografía, infraestructura eléctrica, vial, proximidad a puertos, distintas capas que nosotros pongamos y que nos digan cuáles son las zonas más prioritarias para el Estado ponga recursos escasos en el desarrollo del riego. Eso creo que puede ser interesante. Y bueno, después temas más administrativos, hay mucha queja por ahí siempre de los permisos de riego, cuánto demoran, me parece que en eso hay cosas para mejorar, por supuesto. Integración de los planes de uso de suelos y aguas al Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Trabajar con el tema de los seguros, obviamente el tema del desarrollo del riego permitiría seguramente una baja en la póliza de los seguros agrícolas. Y los predios pilotos que estamos trabajando en distintas zonas, Salto, Tacuarembó y otras zonas del país, con distintas instituciones del país, más que nada para buscar cuáles son los modelos en las diferentes zonas para poder desarrollar. Así que ahora seguramente se dé una discusión. Esta era un poco la presentación y estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Martín. Yo antes de pasar las preguntas, ya llegaron algunas preguntas. Quería hacer algunos comentarios de los panelistas y lo que han por lo menos levantado y dejado acá como para deberes hacia el futuro y en algunas interrogantes de por qué no se desarrolla. Y yo creo que hay un trabajo bien interesante que plantea el doctor Guerra sobre todo el tema de la normativa del caudal ambiental, y lo que decía de la ley de riego, que además de ser un papel jurídico que le compete a los abogados, hay todo un tema técnico que va por ahí atrás, que deberíamos estar todos atentos, sobre todo las instituciones y la academia, para poder apoyar ese tema, que no es que sea limitante para el desarrollo, pero sí es importante para que ambientalmente se pueda desarrollar de la forma más armoniosa. Y por otra parte, yo creo que todo lo que ha hablado Rafael Terra sobre el tema escurrimiento, que no es un detalle menor, sobre todo pensando en la cantidad de agua que ocurría en el país. Yo no sé si hablar de promedios ahora, pues antes llovía en este país, ahora parece que no llueve tanto, pero sí prepararnos, y sobre todo si la ciencia está diciendo que se viene el Niño para la próxima temporada, no hacer caso omiso a lo que pasó en esta seca, que esta seca estaba anunciada del año 21. Entonces capaz que ahí nos descansamos mucho en que la ciencia se podía equivocar y que no venía esta seca, y la seca vino. Entonces si en el año 23-24 va a venir el Niño, me parece que ese escurrimiento que decía Rafael, ser un poco inteligentes, o por lo menos estar previsto en qué vamos a hacer con ese escurrimiento, de no pasarlo para agua salada y después bombear agua salada para desalinizar. Yo creo que ahí tenemos que las instituciones por lo menos ser más proactivas entre nosotros los investigadores y con el sector productivo. Pero creo que hay bastante para hacer. Nos llegaron algunas preguntas de ustedes, que yo creo que parte es para el Ministerio y parte para el doctor Guerra, que es si se puede hacer un pozo, y si por ser un pozo y estar para uso personal o ser un ganadero chico, si hay que hacer permiso de cualquier manera. No sé si... A ver, los pozos todos deberían de estar registrados, hay que ver el tema de los tamaños y todo, pero es más para Dinagua, pero los pozos para la producción siempre tienen que estar registrados. Yo creo que ahí, más que estar en una posición en contra y de pensar que no hay que registrarlos, es en facilitar el registro, en no generar burocracia y que ese registro sea fácil, porque el registro es para los técnicos, pero el registro tiene una causa. ¿Por qué hay que registrar? Por cualquier evento, primero por un tema de consumo, de qué cantidad de agua se está consumiendo en el país, pero además por un tema, puede ser de contaminación, de saber dónde está el pozo, si hubo una contaminación en el entorno, por ejemplo, tener precauciones de que esos pozos que están en el entorno no se contaminen también. Entonces, más que pensar
de qué plomo el Estado cuando me pide que yo registre un pozo es facilitar todo lo que es tareas administrativas para el registro y creo que se trata un poco de eso. Claro, gracias. Yo aprovecho ya para decir que, porque esta pregunta es bien recurrente, que el registro no tiene costo, o sea, el Ministerio no cobra por el registro. Para nosotros nos ha pasado muchas veces en las charlas que los productores a veces no hacen los registros por ser pozos chicos, pensando que además los ministerios cobran. Entonces me parece que también, claro, el timbre tal, y después la parte profesional, pero no por el registro. Y la otra pregunta que llegó fue ¿cuál es el mejor sistema para regar o el más viable para productores ganaderos? No sé si lo querés contestar vos, Bernardo. Pero bueno, lo mencioné muy rápido y muy al pasar. Creo que todos los sistemas son buenos y depende de cada caso. En primera instancia, si uno piensa en ganadería y por la economía del sector y los costos que tiene el rubro, iría a un sistema lo más barato posible, que demande poca inversión, como es y sobre todo costos variables, poca inversión fija y costos variables, como es el riego por superficie. Pero perfectamente se puede regar una pastura por pivot y los números dan también, es otra inversión. O sea, la metodología de riego son todas buenas, con el riego superficie, que es muy artesanal aparentemente, hoy en día hay insumos y tecnología suficiente para lograr muy buenas eficiencias, muy buenos resultados, y se puede hasta equiparar al resultado en cuanto a eficiencia de un pivot, bien manejado el riego por superficie. Y bueno, y después es ajustar los costos, el sistema de producción de cada uno y qué es lo que mejor se adapta a cada productor. Gracias, Bernardo. Yo quería, antes de cerrar, agregar a eso que, como decía Bernardo, los sistemas y los métodos de riego hay que adaptarlos para cada situación, topografía y tamaño. La planta no sabe de dónde viene el agua, o sea que no le importa si viene de superficie o de aspersión. Lo que sí tiene que estar bien diseñado y que económicamente después para la empresa le sirva ese sistema. Yo de mi parte, cerrando, muchísimas gracias por la invitación y